estrés al retículo endoplásmico, o UPR, en inglés de Unfolded Protein Response, la respuesta de la célula a las proteínas mal plegadas. Y es un tema, pues padre, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Entonces, acuérdense, hemos visto que entre las funciones del retículo, pues está participar en la síntesis y maduración de proteínas. En este organelo se pliegan un porcentaje muy alto de las proteínas de la célula, más o menos la tercera parte de proteínas se pliegan ahí y, digamos, como recuerdan, al entrar por el translocador tienen que entrar como en forma lineal, y una vez en el retículo o en la membrana del retículo tienen que plegarse. Entonces, también hemos mencionado que el retículo participa en la síntesis de lípidos y esteroles, y también es el reservorio principal de calcio en la célula. La concentración de calcio en los tubos del retículo es mucho mayor que el que hay afuera, ¿no? Afuera, quiero decir, en el citoplasma. Y mencionamos, por ejemplo, el IP3, un segundo mensajero que se forma en las membranas en respuesta a ciertas señales. Tiene su receptor en la membrana del retículo, que es a la vez un canal iónico. Se pega el IP3, se abre el canal y el calcio sale para activar otras proteínas. Entonces, esas cuatro funciones son muy claras. Les puse en azul la que nos interesa en este momento, que es el plegamiento de proteínas. Entonces, ya les mencioné, una tercera parte de las proteínas llegan al retículo sin plegarse y tienen que plegarse dentro del retículo. Y por plegarse, quiero decir adquirir la estructura terciaria apropiada para la proteína. Cada proteína tiene una estructura tridimensional que le permite llevar a cabo su función, y un objetivo loable de los científicos es identificar la estructura de proteínas, ¿no? Hay un campo de biología estructural, hay biólogos estructurales que se dedican a determinar la estructura de las proteínas por diferentes métodos. El más preciso es cristalografía de rayos X, difracción de rayos X de un cristal de proteínas. Purificar la proteína en grandes cantidades, hay que cristalizarla, 2 retos muy grandes, y después hay que difractarla, un tercer reto, y un cuarto es interpretar los resultados. Entonces, ese es un proceso experimental bastante complejo. En México cada año, no sé si es a nivel mundial, a lo mejor es a nivel mundial también, hay un concurso sobre predicción de proteínas, predicción de estructura de proteínas. Entonces se da una secuencia de una proteína cuya estructura no se conoce, y los diferentes participantes hacen su mejor esfuerzo por determinar la estructura, y pues bueno, pues siempre hay un ganador, aunque sea muy malo. Muy recientemente, y quiero decir este año, se publicaron, bueno, avances grandes en la predicción. Hace, no sé si 1 o 2 años, aplicando la inteligencia artificial, se logró dar un avance enorme en la predicción de la estructura de proteínas. Y este año, como que se aplicó de una forma que se puede hacer para todo el mundo, ¿no? Y salieron notas en las revistas principales y inclusive en el periódico, una gran noticia. Es un gran avance en ciencia. Las proteínas que nosotros estudiamos en nuestro laboratorio, las GTPasas, GPN1, GPN3, no están cristalizadas, no se conoce su estructura, se conoce la de levadura, y con esa hacemos predicciones, pero muy aproximadas, ¿no?
Y con esta herramienta, pues las predicciones son mucho más precisas, ¿no? Entonces estamos contentos y pues mucha gente está contenta con este avance. Ahora, entonces, las proteínas para funcionar requieren de tener esta estructura tridimensional y pues siempre hay problemas con los seres vivos. Nunca falta alguna mutante que no pueda adquirir su estructura tridimensional o un fallo en la maquinaria de la célula encargada de ayudar al proceso de plegamiento. Este plegamiento no es algo espontáneo, siempre hay un número muy grande de proteínas que llamamos chaperonas que ayudan en el proceso del plegamiento. Ahora, cuando hay problemas, hay patologías como la diabetes, en donde cáncer, hay defectos en el plegamiento, de pronto se da una situación en donde en el retículo endoplásmico hay una cantidad grande de proteínas mal plegadas. Y la célula sabe cómo resolver este problema. Entonces la célula monta una respuesta molecular, que es de lo que les voy a platicar el día de hoy, para resolver el problema. Y si no lo puede resolver, pues se sacrifica por apoptosis. En esta figura, desde una revisión del 2016, no es del libro de texto que usamos, pero el mensaje es el mismo y me gusta mostrarles de otras cosas para, pues con otros dibujitos, los conceptos, repasemos los mismos conceptos. Aquí tenemos un ribosoma que tiene un RNA azul mensajero, está haciendo una proteína que inserta en el translocón. Y aquí es la proteína, es la azul. Entonces, para pasar por el canal de las unidades grandes del ribosoma y luego por el canal del translocón, pues tiene que ir como churro así estirada, larguito, y va saliendo. Y acá dentro del retículo hay chaperonas como VIP. VIP es una chaperona estrella muy importante. Aparece aquí el choricito morado, acá también abajo. Entonces VIP la conocimos porque ayuda a translocar proteínas a través del translocón, proteínas que no tienen péptido señal, pero esa es una de sus funciones, como jalar la proteína para que entre al retículo. Y otra muy importante es ayudar al plegamiento de las proteínas. Bueno, asociado a este translocón se encuentra esta enzima, la oligosacaril transferasa, que se muestra a la derecha, que es la que adiciona el bloque de azúcares de 14 unidades que repasamos en una clase pasada. Se adiciona a una asparagina. El símbolo de una sola letra de una asparagina es una N, entonces por eso se habla de N-glicosilación. Y esta unidad de azúcares se modifica. Aquí lo naranjitas son unidades de glucosa, entonces rápidamente se remueven dos, se queda con una. Y al mismo tiempo vean, esta proteína tiene aquí un SH y acá hay otro SH. Están muy lejos en la secuencia primaria, pero en el proceso de plegamiento, una enzima introduce puentes disulfuro y une covalentemente estas dos regiones alejadas de la proteína. Y al introducir esta grapa, como ven acá abajo, pues entonces se introduce una estructura específica en la proteína. Entonces los puentes disulfuro es parte de, y esta enzima PDI, proteína disulfuro isomerasa, es la que introduce los puentes disulfuro. Cada vez que introduce un puente disulfuro esta enzima, se reduce. Aquí les puse en medio. Entonces requiere de otra proteína que se llama ERO1,
que la oxida y la deja en posición de introducir un nuevo puente disulfuro en la misma proteína o en otra. Entonces, si todo sale bien, pues ahí se va plegando, se le van quitando azúcares. Si todo está bien, se le remueve el último azúcar. Vean, aquí ya no tiene la naranjita. Esta unidad naranja de glucosa es esencial, ya se la quitaron. Y la única salida del retículo endoplásmico es hacia el Golgi. No importa cuál sea su destino final, no se puede brincar esta estación de relevo en la célula, ¿no? Ahí en el Golgi van a ocurrir una serie de modificaciones, también los azúcares se hacen más sofisticados, entre otras cosas, ¿no? Pero si esta proteína, mientras esta proteína tenga la unidad de glucosa, dijimos también en clases pasadas que se va a unir a unas chaperonas que se llaman calnexina, CNX, o calreticulina. Son dos proteínas diferentes, son dos chaperonas. Son lectinas, pertenecen a la categoría de lectinas, es decir, el grupo de proteínas que reconocen azúcares. Entonces, el que tenga la glucosa es esencial para que estas dos chaperonas reconozcan y retengan a esta proteína en el retículo y no se vaya al Golgi, porque todavía, vean, esta proteína no tiene los puentes disulfuro. Entonces, hay una enzima, glucosidasa 2, que puede remover el azúcar. Aquí está, ya no tiene la bolita naranja. Y aquí esta proteína puede tener dos destinos. El benévolo es hacia arriba, donde la UGGT1, glucosiltransferasa, evalúa si esa proteína está bien o mal plegada. Si no está bien plegada, le adiciona una unidad de glucosa. Entonces, no es glucosa libre, es glucosa que está en complejo con UDP. Le adiciona la glucosa. Mientras tenga la glucosa, no va a poder salir del retículo hacia el Golgi porque la calnexina y calreticulina la van a retener. El otro camino es un poco más triste porque después de un rato, quién sabe cómo mida la célula el número de intentos, o en algún momento decide que si la proteína no se puede plegar, entonces lo que ocurre es que la destruye. Ese es el camino triste hacia abajo. La proteína es degradada por un proceso que se llama ERAD. Nada más de esto podríamos ver varias clases, es un tema bonito también, complejo, pero básicamente lo que significa es ER-associated degradation, es degradación de proteínas asociadas al retículo endoplasma. Y lo que implica es que la proteína se va a salir por donde entró, por el translocador, translocón. Acuérdense, el translocón implica un complejo, creo que son de 3 translocadores. Cada translocador es el canal, y las proteínas asociadas como la peptidasa y la unidad esta de glicosilación. Entonces tiene que salir por el mismo canal por el que entró, y en el proceso de salida una E3 ligasa, se llama HRT1, ubiquitina la proteína. Y esta ubiquitinación, esta E3 ligasa induce la formación de cadenas de ubiquitina. Entonces, la ubiquitina es una proteína chiquita, 7-8 kilodaltones, que se une a proteínas, y una unidad se pega a la proteína en una lisina, y posteriormente otra ubiquitina se pega a la primera, luego una tercera a la segunda, y así forman cadenas de diferente longitud. No hay una longitud establecida o apropiada, siempre es muy heterogéneo, hay de muy diversos tamaños. Sea como sea, el destino de esta proteína está determinado porque esas
cadenas de poliubiquitina van a hacer que se una a proteínas específicas que son parte del proteasoma o cámara de la muerte. Entonces ahí en el proteasoma va a haber proteínas que unen a la cadena poliubiquitina, reclutan a la proteína, luego va a haber proteínas que desubiquitinan, van deshaciendo la cadena de ubiquitina y van metiendo, hay proteínas que desdoblan a la proteína para que entre a la cámara de la muerte, al cilindrito en forma lineal, y dentro va a haber proteasas de muy diferente naturaleza y especificidad. O sea, al final la proteína se hace pedacitos y sale por el otro lado. Entonces el proteasoma es un cilindro, por un lado entra la proteína así, como chorizo, y por el otro salen los pedacitos que se producen como consecuencia de proteasas dentro. No son aminoácidos individuales todavía, son péptidos de alrededor de 7 o 8 aminoácidos. Bueno, ¿alguna pregunta? Es mucha información. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? No sé si mencionó que es LMAN1 y... Sí, esto debe ser manosidasa. La verdad no sé, Anaí. La ponen aquí como un componente que tiene que ver con la exportación hacia el Golgi. Okay. No sé cuál sea el significado de eso. Lo desconozco, para serte honesto. Pero siempre hay más componentes de los que en un momento conocemos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno. Ahora, ¿qué situaciones resultan en que se acumulen proteínas en el retículo? Entonces, se han descrito que infecciones virales causan esto, mutaciones abajo en chaperonas o proteínas cliente. Las clientes son las proteínas que se pliegan. Disminución o aumento inclusive de nutrientes. Me sorprendió que un aumento, entonces también un aumento es malo. La diabetes, o sea, hay muchas condiciones patológicas que causan alteraciones en estos sistemas. Alteraciones en la concentración de calcio, alteraciones en el estado redox. Entonces, les puse aquí tres palabras en azul y los investigadores que trabajan en este campo, para simular, o más bien, no simular, para inducir, bueno, sí, para simular las condiciones patológicas, usan estos compuestos que de forma más reproducible y controlada inducen la acumulación de proteínas mal plegadas. Entonces, para alterar calcio hay un compuesto que se llama tapsigargina, que interfiere con la captura de calcio por el retículo endoplásmico. Como hay mucho calcio en el retículo, bajo ciertas condiciones se libera en citoplasma, activa una serie de proteínas y posteriormente ese calcio se recaptura hacia el interior del retículo para que el aumento sea transitorio. Se ven espigas de calcio. La concentración elevada de calcio dura un tiempo muy corto. Si se extiende demasiado, eso induce la muerte de las células, induce fenómenos de toxicidad que no queremos. Bueno, si le ponemos tapsigargina a una célula, vamos a aumentar el calcio en el citoplasma y eso induce la acumulación de proteínas mal plegadas
y los investigadores pueden ver cómo responde a la célula ante este estímulo. También hay un compuesto reductor que se llama DTT, que lo que hace es romper los puentes disulfuro. Los que son reductores meten hidrógenos ahí entre el S y S para formar SH. Entonces le podemos poner 1 milimolar a la célula y eso va a romper puentes disulfuro. Y como vimos acá, la introducción de puentes disulfuro por esta enzima es esencial para plegar bien a la proteína. Entonces este paso no se da y estropeamos la obra de la naturaleza. También hay un tercer compuesto que se llama tunicamicina. Entonces, con lo que se inhibe es la glicosilación, la N-glicosilación, o sea, hace la adición de este azúcar a la proteína, este paso de acá arriba, ¿no? La tunicamicina no inhibe a la oligosacariltransferasa, que es la enzima que transfiere el bloque de azúcares a la asparagina, sino que lo que hace, por aquí, perdón, modifiqué la otra presentación que tengo en mi otra computadora. Bueno, tenía una imagen donde les mostraba qué es lo que hacía la tunicamicina, pero créanme, lo que hace es inhibir uno de los primeros pasos en la síntesis de este bloque. Entonces, adicionando a cualquiera de los tres, podemos estar seguros, o los investigadores han establecido, que se induce estrés al retículo endoplasmático. Se induce la acumulación de proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático. Ahora, ¿cómo responde la célula ante esa situación? Pues vamos a ver cómo resuelve el problema, ¿no? Entonces, por un lado, se incrementa biogénesis de lípidos y proteínas, pero de una categoría específica. Vamos a ver que de forma global se va a inhibir la síntesis de proteínas, por ejemplo. Pero necesitamos un aumento en los componentes que ayudan a la translocación de proteínas, un aumento en el número de chaperonas que ayuden al plegamiento, aumento en tráfico vesicular para sacar lo que está atorado en el retículo hacia el Golgi. Y finalmente necesitamos destruir aquellas proteínas para las cuales ya no hay salvación. ¿Sí? Ya les mencioné el sistema ERAD. Entonces les comenté que lo que significa es esto, ER-associated degradation, que fue lo que les expliqué, implica la retrotranslocación de la proteína del lumen del retículo endoplásmico hacia el citoplasma para que y en el proceso se poliubiquitina para que se degrade en los proteasomas que están en el citoplasma. Otra forma de degradar las proteínas mal plegadas es la autofagia. Aquí se trata de un fenómeno en donde se empaquetan componentes celulares en una doble membrana y al final acaban fusionándose con los lisosomas en las células de mamífero o con la vacuola en la levadura. En ambos casos, el lisosoma y la vacuola son organelos equivalentes. El interior de estos organelos contiene un número grande de enzimas proteolíticas que van a destruir lo que les llegue. Entonces, en el título de esta transparencia les puse que la
las dimensiones del retículo se aumentan, se expande el retículo. Miren, este es un ejemplo, es un ensayo de Northern Blot, dice aquí abajo, en donde se mide cómo la estimulación con tunicamicina aumenta la expresión de BIP y de GRP94, que es otra chaperona. Como pueden ver, por ejemplo, aquí en GRP94, en condiciones normales, vamos a ver el más, que es el ratón silvestre, y este es el ratón knockout para IRE. Esto no importa, no le hagan mucho caso. El objetivo es el ratón silvestre tiene una cantidad de expresión de GRP94 y cuando le ponemos tunicamicina, representada por esta crucecita, pues la banda se hace más gorda. Acá BIP, honestamente no sé por qué no se detecta sin tunicamicina. Vamos a ver el extremo, solo el extremo izquierdo, que son los ratones, son fibroblastos de ratones silvestres. No se detecta nada, pero cuando le ponemos la crucecita, que significa que le pusimos tunicamicina, pues la banda se hace más gorda, muy gorda. Entonces, ¿alguien me puede decir qué medimos en un ensayo de Northern Blot, lo que les está escrito acá abajo? ¿Qué biomolécula estamos midiendo en un ensayo de Northern Blot? Lípidos, proteínas, RNA, DNA. ¿Alguien sabe? Lo que medimos ahí son los niveles de RNA mensajero. Entonces, el RNA mensajero, la cantidad de RNA mensajero es un indicativo del nivel de transcripción del gen correspondiente. Si un gen se transcribe poco, va a haber poco RNA mensajero. Si se transcribe mucho, va a haber mucho RNA mensajero. Y la célula puede entonces hacer más proteína, ¿no? Si hay más RNA mensajero. En general, esa relación es cierta. Y en general también la célula pues puede responder ajustando los niveles de transcripción dependiendo de las necesidades que tenga que enfrentar. Entonces aquí estamos viendo que le ponemos la tunicamicina, que inhibe la síntesis del sustrato para la N-glicosilación. Vean, son 10 microgramos por mililitro, 6 horas. Con 6 horas de tratamiento, estos mouse embryonic fibroblasts, son fibroblastos embrionarios de ratón, aumentan mucho la transcripción de estos dos genes que corresponden a las chaperonas importantes. Se muestra también el dato para actina, para mostrar la especificidad de la respuesta. La actina, vean cómo nos sube, como la expresión de BIP, o la GRP94. Aquí, de hecho, fíjense, con tunicamicina hay menos RNA mensajero para beta-actina que en condiciones control. Bueno, entonces, este experimento nos muestra que la célula responde a una acumulación, al estrés, al retículo endoplásmico inducido por tunicamicina, aumentando la expresión de los genes que codifican para chaperonas. La idea es sintetizar una cantidad mayor de chaperonas que vayan a el retículo endoplásmico a auxiliar el plegamiento de las proteínas mal plegadas que se han acumulado ahí. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno,
Una parte muy, muy importante de la solución, y que se ha estudiado mucho, es pues no sintetizar más proteínas de nuevo. Normalmente hay un número grande de genes que se están transcribiendo, que están produciendo RNAs mensajeros, los ribosomas se juntan, empiezan a sintetizar la proteína, sale el péptido señal, se recluta la SRP, etc. Y entonces están llegando al retículo pues una cantidad enorme de proteínas. Si tenemos atascado el retículo con proteínas mal plegadas, pues lo menos que queremos es que nos lleguen más proteínas que hay que plegar, ¿no? Entonces, una parte de la respuesta que la célula hace es inhibir de forma global la síntesis de proteínas. Esto parece ir en contradicción con lo que les dije anteriormente, pero en realidad no es así. Les puse aquí, ¿existirá alguna manera de inhibir la síntesis de proteínas en forma global en la célula? ¿Creen que sí o creen que no? O sea, no en forma selectiva esta proteína o aquella proteína, sino así de forma global. Entonces, la respuesta es que sí, si no, no se los estaría platicando. Y para entender el mecanismo, les voy a pasar varias transparencias sobre el control de síntesis, del inicio del proceso de síntesis de proteínas. Entonces, este tema lo vamos a ver con más calma el próximo semestre en biología molecular, pero para que entiendan la respuesta de la célula, les voy a platicar y parece enredoso, pero en realidad no lo es tanto. La síntesis de cualquier proteína se inicia cuando ustedes saben que los ribosomas se pega un aminoácido con otro, ¿no? Bueno, pues ese ribosoma se recluta, ese aminoácido, en este caso la metionina, todas las proteínas se inician su síntesis con metionina. La metionina se lleva al ribosoma unido covalentemente a un RNA de transferencia. Y así todos los aminoácidos, cualquiera de los 20, llegan al ribosoma pegados covalentemente a un RNA de transferencia. Además, no van solos, sino que van en complejo con una GTPasa que se llama EIF2 en su estado de GTP. Esta GTPasa está curva, tiene unido GTP, ese es el estado activo de la GTPasa, ¿se acuerdan? Entonces, cuando esta GTPasa tiene GTP unida, tiene una conformación específica y está activa, y por activa nos referimos a que es capaz de unirse fuertemente al RNA de transferencia con la metionina. Entonces, forma lo que se llama un complejo ternario. Por un lado la metionina RNA de transferencia, por otro la GTPasa y por otro el GTP. Este complejo ternario reconoce la subunidad pequeña del ribosoma para formar el complejo de preinicio, que tiene 43, pesa 43S. La subunidad pequeña del ribosoma sola es 40S en nuestras células de eucariotas, 40S, y los 3 que se le aumentan, pues es porque se le pega el complejo ternario, el RNA de transferencia con la metionina. No importa qué proteína, el inicio de la síntesis siempre es con metionina. Todas las proteínas tienen originalmente metionina en la primera posición, a un número grande, después se les corta, pero bueno, eso no importa.
para su síntesis, todas tienen que empezar con este. El factor de inicio, lo que significa es, la E es de eukaryotic, la I de initiation y F factor 2. Factor 2 de inicio de la traducción eucariota. ¿Alguna pregunta? La respuesta de la célula, la forma en que la célula puede inhibir de forma global la síntesis de proteína es inhibiendo la formación de este complejo de GTPasa con GTP, básicamente. Entonces la célula va a hacer algo que va a impedir que esta GTPasa adquiera GTP y se quede con GDP. Al no haber este complejo, cuando la GTPasa tiene GDP, no se puede unir al RNA de transferencia y por lo tanto no se puede iniciar la traducción, la síntesis de una proteína. Resumiendo, la célula responde al estrés, al retículo endoplásmico, inhibiendo de forma general el inicio de la síntesis, el paso inicial en la síntesis de proteína, al inhibir la formación del complejo, la formación de la forma activa del EIF2-GTP. Eso es en resumen, pero ahorita les voy a platicar aún más. Permítanme un minuto, ahora vuelvo. Bueno, vamos a seguir. Entonces ahora vamos a ver cómo le hace la célula, pero básicamente ya les dije que se impide la formación de la forma activa del EIF2. Entonces la forma activa es la que tiene GTP, entonces por lo tanto se queda con GDP. Bueno, entonces para complicar un poquito más, ¿qué les puedo? Esto en realidad... Veanlo así de forma general. Aquí está la unidad pequeña del ribosoma, como se formó ese complejo de preinicio que vimos antes, el complejo ternario, se une al extremo 5' del mensajero y comienza a moverse hasta que encuentra el primer ATG. Como es RNA, aquí se pone AUG. Entonces, se mueve y cuando llega ahí, permite que se una su unidad grande del ribosoma.
y esto hace que el EIF2 hidrolice el GTP que tiene unido y se despega. Entonces, cuando el EIF2 tiene GDP, se reduce su afinidad por el RNA transferencia y se disocia del ribosoma. Total, el EIF2 ahora tiene GDP. Cuando tiene GDP, no se puede unir al RNA transferencia con metionina, que es el paso esencial para iniciar otra ronda, el inicio de la síntesis de otra proteína. Entonces, requiere del auxilio de un GEF, de otra proteína auxiliar, un factor de intercambio de nucleótidos de guanina, cuya función profesional es hacer que la GTPasa suelte el GDP y ya de forma espontánea se pega el GTP porque hay mucho en el entorno en la célula. Y ahora sí, tenemos activamos nuevamente este EIF2. Ya tiene GTP y ya puede unir nuevamente a la RNA de transferencia con metionina. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, una vez que se identifica el codón de inicio, se hidroliza el GTP en el EIF2 y ahora necesitamos la participación de otra proteína para regresar al EIF2, a la forma activa con GTP. Y ese es el paso que va a estar inhibido cuando haya estrés al retículo endoplasmático. Una complejidad más, el IF2 les dije que es una GTPasa, pero en realidad es un complejo de 3 proteínas, alfa, beta y gamma. Cuando se induce estrés al retículo endoplásmico por alguna de las condiciones que les dije, tratamiento con DTP, tapsigargina o tunicamicina, entonces se induce la fosforilación de la subunidad alfa en la serina 51. Ya se conoce que la serina 51 y no alguna otra serina o treonina es específicamente esa serina. Y cuando esto ocurre, se pega al EIF2 con mucha afinidad. El IF2 aumenta su afinidad por GDP. Ya no es fácil que lo suelte, se vuelve mucho más difícil que suelte el GDP, un paso esencial para que luego una GTPI se active, y por el EIF2B, que es el GEF, este factor de intercambio. Entonces, el GEF que hay se queda atrapado, pegado a unas cuantas moléculas de IF, y el resultado es el que les puse abajo. Entonces, niveles bajos de IF2-GTP, y por lo tanto el complejo ternario tampoco se puede formar, o poquito, y en general se inhibe de forma global la síntesis de proteínas. Entonces, sí, la célula tiene una maquinaria molecular bastante efectiva para reducir la cantidad de proteínas que llegan al retículo endoplásmico cuando tenemos una situación en donde se han acumulado muchas proteínas mal plegadas en el retículo. Bueno, y luego resulta que el EIF2 alfa se puede fosforilar en la serina 51 por 4
sinasas diferentes. Una que se llama PERK. Esta es la que se activa por estrés al retículo endoplásmico. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Se acumulan proteínas mal plegadas, se induce estrés y PERK, una sinasa, va a fosforilar a la unidad alfa del EIF2. Bueno, pues ese mismo residuo es fosforilado por otras 3 proteínas. Una que se llama PKR, que se activa por RNA de doble cadena, que se produce durante la infección viral. Se fosforila por otra sinasa que se llama GCN2, que se activa por privación de aminoácidos. Y también por otra cuarta sinasa que es HRI, que se activa por privación de grupos hemo. Dado que hay un mecanismo común en la célula para la respuesta a estas 4 condiciones, se acuñó este término de ISR, se llama Integrated Stress Response. Entonces la biología es bastante compleja. Esto viene de una revisión de 2017. Y básicamente esta respuesta Integrated Stress Response pues integra todas estas condiciones fosforilando, bueno, que activan a estas 4 sinasas, pero que convergen en una sola molécula y en un solo residuo. Se fosforila la serina 51 y lo que ocurre es pues lo que ya les platiqué. Normalmente cuando la célula se recupera, pues es a través de una fosfatasa que se llama GAT34, Protein Phosphatase 1, que va a remover las fosfatasas, lo que hacen es remover fosfatos. Entonces se puede remover y regresar a este estado. Bueno, lo que se muestra acá a la derecha es un poco la explicación que se ha encontrado a lo que parece paradójico. Por un lado les conté que la célula responde con una inhibición global en la síntesis de proteínas para que no se empeore el problema llegando más proteínas al retículo que haya que plegar. Por otro lado, les dije que la célula induce un aumento en la síntesis de algunas proteínas específicas, como chaperonas, como proteínas involucradas en el transporte, como proteínas involucradas en la degradación de las proteínas mal plegadas que ya no se pueden salvar. Bueno, entonces la célula se ha investigando en este tema, se ha determinado que, pues sí, que la célula puede inhibir de forma global la traducción y esto indirectamente resulta en el favorecimiento en la traducción de algunos RNAs mensajeros. Y lo que se ha visto en común entre esos RNAs mensajeros es que tienen varios sitios de inicio. Entonces aquí está el codón de ATG, ATG, ATG. Vean, aquí hay 3, perdón. Un ATG es el inicio, el codón inicial para la síntesis de estas proteínas. ORFES, Open Reading Frame, el marco de lectura abierto, el RNA mensajero. También parte del RNA mensajero, poquito antes, hay otros 2 ATGs. Entonces, si se acuerdan, el mensajero es más largo y por acá se pegó la unidad pequeña en ribosoma, lo recorre hasta encontrar el primer ATG. Con el primer ATG se recluta en la unidad grande, se hidroliza el GTP por la EIF2 y se despega. Entonces, aquí se inicia la traducción de la proteína. Y luego acá, entonces,
lo gordo de las flechas quiere decir que en condiciones donde las células no están estresadas, estos codones de inicio tienen una actividad muy fuerte y ahí agarran los ribosomas. Poquito llega al que realmente nos interesa. La proteína solo se va a hacer cuando la proteína se empiece a hacer a partir de este ATG, pero en condiciones no estresadas se produce muy poquita. En condiciones de estrés, bueno, hay estrés de lo que les estoy platicando, la importancia de estos codones disminuye. Ya los primeros dos, que se llaman decoy, y se produce mucho la proteína. Entonces es un mecanismo muy padre que le permite a la célula hacer dos cosas aparentemente pues que serían incompatibles, ¿no? Por un lado, inhibir de forma global la síntesis de proteínas, y por otra, aumentar la síntesis de algunas. Bueno, espero que no se angustien con tanto y aprecien un poquito la belleza y complejidad de la biología. Miren, aquí esta parte, vamos a brincárnosla. Bueno. Entonces, ya les hablé. ¿Cuáles son los sensores? ¿Cómo sabe la célula que se han acumulado una gran cantidad de proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático? ¿Cuáles son los sensores? Bueno, pues se han descrito tres. Son tres proteínas transmembranales que están en la membrana del retículo endoplasmático. Una se llama PERC, es una proteincinasa. Otra se llama IRE1 alfa. Lo que está entrecomillado es lo que IRE, pues la I significa inositol, la R requiring y la enzyme 1A, ¿no? Aquí no le puse las comillas abajo, pero el ATF6A es un factor de transcripción. Entonces, activating TF6A. Entonces, para simplicidad, pues los podemos llamar PERC, IRE alfa y ATF6. Esos son los sensores. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se da la voz de alarma por estas tres proteínas? Como les comentaba, miren, aquí son las mismas, pero de colores. IRE1, PERC y ATF6. Las tres proteínas tienen un segmento transmembranal que hace que se localicen o que las mantiene en la membrana del retículo endoplasmático. La mayor parte de la proteína está del lado del citosol y una cosa minúscula está del lado del tubo del retículo, en el lumen del retículo endoplasmático. Entonces, fíjense, ATF6 es un factor de transcripción. ¿Qué demonios hace un factor de transcripción en el retículo endoplásmico, no? Un factor de transcripción es una proteína que se pega al DNA y en general estimula la transcripción de genes. Siempre es un número grande de genes los que se regulan por un solo factor de transcripción. Entonces, claramente, si está aquí, pues no está funcionando, no está llevando a cabo su función. Para que haga alguna función,
se le va a tener que cortar este segmento transmembranal para permitir que la parte, si ustedes quitan el segmento transmembranal, lo que queda va a poder meterse al núcleo y estimular la transcripción de genes específicos. Pero eso va a ocurrir únicamente en condiciones de estrés al retículo. Padrísimo. PERC es la sinasa que va a fosforilar la subunidad alfa del IF2 que les dije hace un momento, en la serina 51. Entonces, PERC es una de las 4 sinasas que van a fosforilar la serina 51, la subunidad alfa del EIF2. Y lo va a fosforilar cuando haya una acumulación de misfolded proteins, proteínas mal plegadas. Y ahorita vemos qué hace IB1. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No los he perdido? A ver, díganme que no, un par para seguir adelante, porque a lo mejor ya se durmieron o ya se fueron. No, profe, todo bien. No, profesor. Perfecto, gracias. ¿Sí está claro? ¿Está siendo claro? Bueno, miren, aquí está lo mismo, pero planteado de forma diferente. Aquí tenemos el retículo endoplásmico, tenemos la membrana del retículo, tenemos a los sensores, tenemos a PERC, tenemos a IRE y tenemos a la TF6. Ahora, en condiciones normales, esto es bien importante, esta frase que les pongo aquí. VIP, nuestra amiga de hace rato, la chaperona VIP, que ayuda a meter proteínas a través del translocón, que ayuda al plegamiento de proteínas en el retículo, también cumple una tercera función muy importante, que es la de unirse a la región minúscula de los sensores en el lumen del retículo endoplásmico. ¿Se acuerdan que VIP es una chaperona que se localiza en el interior del retículo endoplásmico? Entonces, VIP se une a esa porción, aquí sería la parte de arriba, a esta porción chiquita. Entonces, en condiciones basales, estos 3 sensores están inactivos gracias a que VIP se une a ellos, ¿no? Ahora, cuando hay estrés al retículo endoplásmico, las proteínas mal plegadas, que eso es lo que se está ilustrando aquí, van a despegar a VIP, van a competir con los sensores por VIP. Entonces VIP es este óvalo verde, entonces VIP también se llama GRP78. Aquí tenemos una molécula de VIP pegada a la región luminal de PERC, pero cuando hay proteínas mal plegadas, esta proteína mal plegada va a competir con PERC por VIP y se la quita. Cuando se la quita, PERC se dimeriza. Aquí forma un dímero y entonces una subunidad fosforila a la otra. Y una vez fosforilados ambos, entonces pueden fosforilar a la subunidad alfa del EIF2. Esta rayita acá abajo significa inhibición, entonces la traducción general se inhibe por el mecanismo que ya dijimos. Cuando se fosforila, entonces el IF2 le aumenta su afinidad por GDP, es mucho más difícil que suelte GDP, un paso esencial en su activación, y por otro, la unión al GEF, que debería ser transitoria, se vuelve un abrazo inactivante del GEF. Como las moléculas del GEF son limitadas, pues unas pocas moléculas de
IF2 alfa fosforiladas van a inhibir a lo que sería el estimulador. El GEF normalmente estimula esta proteína, facilitando el intercambio de GDP por GTP y por lo tanto activándolo. Pero pasa esa cosa rara, ¿no? Bueno. El ATF6 también es un factor de transcripción, tiene su segmento transmembranal, también tiene unida VIP en esa porción pequeña que está en el lumen del retículo, y también cuando hay proteínas mal plegadas, que es lo que simboliza esto, el exceso compite y se lleva a VIP. Una vez que ATF6 se activa, se ve libre de la inhibición por VIP, entonces se escapa, se puede transportar hacia el Golgi. Y aquí está el Golgi, son vesículas aplanadas, y ven unas tijeras que representan a dos proteasas membranales que van a cortar en ambos lados del segmento transmembranal de ATF6. Necesitamos cortarla 2 veces, por eso hay S1P, S2P. Y de una proteína de 90 kilodaltones que teníamos inactiva unida a la membrana del retículo, vamos a terminar con una proteína de 50 kilodaltones. Vean, ya perdió 40, casi la mitad de la proteína. Pero este ATF6 es un factor de transcripción hecho y derecho que va a translocarse tiene su señal de localización nuclear y va a meterse al núcleo para pegarse al DNA y, como buen factor de transcripción, estimular la transcripción de un número de genes que codifican para chaperonas y componentes del ERAD. ¿Se acuerdan? Estos son componentes que necesitamos para resolver la cuestión. Bueno, el tercer brazo del retículo endoplásmico es el mediado por IRE1. Y aquí también es algo muy curioso, porque está en su forma inactiva. Es el único caso que funciona de esta manera. Es un mecanismo bien extraño. Está en su forma inactiva porque tiene VIP pegada al lado del lumen del retículo. Una proteína mal plegada se la quita, y IRE, como PERC, se dimeriza y tiene dos funciones, tiene como 2 dominios funcionales y estructurales. Uno de estos dominios es de sinasa, al igual que PERC, y entonces se transfosforilan estos monómeros. El de la izquierda fosforila al de la derecha y el de la derecha fosforila al de la izquierda. Entonces es una autofosforilación, pero no completamente, porque pues su unidad fosforila a la otra. Esta proximidad facilitada por la dimerización es la que permite que esto ocurra, ¿no? Ahora, la vía, vean, esta IRE tiene 3 variantes aquí. Es bien compleja la biología. El brazo más estudiado es este del medio. De manera completamente atípica, hay en el citoplasma de las células un RNA mensajero que codifica para un factor de transcripción que se llama XBP1, que tiene un intrón.
esta cajita representa un intrón, perdón, y luego se le pone una U porque es on-spliced, pero en realidad sí el splicing es el mecanismo por el que se remueven los intrones. A lo mejor aquí no se le pusieron porque se remueven casi todos excepto uno, ¿no? Y normalmente en el núcleo de la síntesis del mensajero y el splicing del mensajero, es decir, la remoción de los intrones, ocurre en el núcleo. Y normalmente hay un sistema de control de calidad que impide que los RNAs mensajeros que no se han procesado adecuadamente salgan al citoplasma. Pues este RNA mensajero para XBP1 en particular, y es el único caso que yo conozco, se escapa a este mecanismo de control y sale al citoplasma. Bueno, entonces cuando IRE se activa, su primer dominio de sinasa permite la transfosforilación y el segundo dominio es el de una nucleasa. Entonces puede cortar el intrón en ambas partes y removerlo de este mensajero. Entonces, cuando tenemos ya otro dato importante, el mensajero con el intrón no se puede usar para hacer la proteína, pero el mensajero sin el intrón, el spliced, el spliceado, una vez que se le remueve el intrón, se puede hacer la proteína, y la proteína, como es un factor de transcripción, también se mete al núcleo, se pega a los genes, a las regiones reguladoras de ciertos genes, y vean, la categoría es la misma, ¿no? Son genes que codifican para chaperonas, para componentes del ERAD y para reguladores de autofagia. Entonces dijimos que el ERAD y autofagia se requieren también para degradar proteínas que ya no se pueden plegar. Y acá, honestamente, no recuerdo cómo la PERC lleva la activación de ATF4. Pero ATF4 es otro factor de transcripción que se mete al núcleo e induce la transcripción, de un conjunto de genes, entre ellos la XBP1. Fíjense, es este mismo. Entonces, a fin de cuentas, la UPR, Unfolded Protein Response, o estrés reticuloendoplásmico, digamos, la parte final es una respuesta en algún momento transcripcional. Los tres sensores llevan a la activación de la transcripción de 3 conjuntos de genes. Obviamente, estos genes se transcriben, se hace el mensajero, se procesa, el mensajero sale al citoplasma, en el citoplasma se hacen las proteínas y ya finalmente son las proteínas las que hacen el trabajo, ¿no? Necesitamos chaperonas en el retículo que ayuden a plegar toda esta cantidad de proteínas mal plegadas. Necesitamos componentes que degraden la parte que no podemos. Necesitamos retrotranslocarla del lumen del citoplasma del lumen al retículo al citoplasma para poder degradar. Entonces, básicamente, pues son respuestas, pero vean aquí, por ejemplo, con IRE hay otras 3 respuestas de las cuales no vamos a hablar ahorita. Entonces es bastante padre, sofisticado. Miren, aquí tengo las otras 2 vías de las cuales les acabo de decir que no les iba a hablar. No me acordaba que tenía estas 2 notas. Entonces, la vía que puse en mayor tamaño para recalcarles es la del XBP1, que es este de aquí. Pero la de TRAF, dice aquí, si el estrés se prolonga, IRE se une a TRAF e induce apoptosis.
Entonces, TRAF es una proteína adaptadora y abajo de TRAF está ASC y luego JNK. JNK es una sinasa que se activa por estrés. Entonces, el estrés del retículo endoplásmico no siempre es una célula que enfrenta una situación de estrés al retículo, no siempre tiene un final feliz. En ocasiones se muere, se suicida la célula, se muere por apoptosis. Y el otro brazo de Reed acá es degradación de RNA, dependiente de estas sinasas. Esta es otra revisión de 2020. Entonces, pues vean qué padre. Ya les acabo de decir todo lo que es importante. Luego me gusta poner imágenes, la misma imagen, de forma diferente para llevar a cabo el mensaje, asegurarme de que el mensaje pasa, ¿no? Entonces, vean, aquí está IRE, acuérdense, remueve el intrón, la naranjita es el intrón. Entonces, IRE tiene actividad de nucleasa, es decir, rompe enlaces fosfodiéster. Hay que romper cajita naranja en dos partes para poder separarse y luego hay que unir estas dos partes, ¿no? Las partes que sí quedan. Vamos a ver el próximo semestre que todos los RNA mensajeros pues tienen su CAP y tienen su poli-A. Esto es normal. Lo que no es nada normal es que haya un intrón en un RNA mensajero que está en el citoplasma. Para la mayoría de los genes, un intrón en el mensajero le impide salir al citoplasma porque va a generar una proteína errónea, ¿no? Aquí tenemos a PERC, ya se transfosforiló. PERC fosforila la unidad alfa del IF2, impidiendo pues el inicio, bloqueando la traducción justo al inicio para ya no gastar. Este fosfato, eventualmente, si hay una historia feliz, que sí puede haberla, es removido por una fosfatasa específica que se llama GAT34. Bueno. Aquí tenemos lo mismo, vean el ATF6, dijimos es un factor de transcripción que está en la membrana del retículo. Cuando hay estrés al retículo, se transporta al Golgi y en el Golgi hay dos proteasas, S1P y S2P, que van a cortar y liberar al factor de transcripción. Entonces, esta cajita ya es la forma de 50 kilodaltones que puede estar libre, ya no está anclada a la membrana y puede entrar al núcleo para estimular la transcripción de un conjunto de genes. Y aquí era lo que miren, con el XBP1 se le pone la U, algunos autores le ponen la U de unspliced, no spliceado, el splicing, que es el proceso de remoción de intrones, no se completó. Es un intrón acá a la derecha, chiquito, en humanos, solo 26 nucleótidos, y en levadura es de 252 nucleótidos. En levadura, XBP1 se llama HAC, tiene un nombre diferente, pero el sistema funciona igual. Y no deja de sorprenderme cómo, estudiando a la levadura, podemos aprender mucho de cómo funcionamos los humanos en ciencia básica. Empezamos a estudiar a la levadura para hacer pan, para hacer cerveza, y luego le dimos una aplicación en los laboratorios científicos mucho más loable, ¿no? Entonces, muchos procesos, este es un ejemplo, muchos fenómenos biológicos se describieron inicialmente en la levadura y luego se estableció que también estaban presentes en las células humanas. Bueno, entonces PERC era la tercera, que lleva
lo que es muy famoso es una inhibición en la traducción global, y ahorita que les digo que no recuerdo cómo, también aquí muestra que se activa ATF4. ATF4 es pariente de ATF6, son factores de transcripción más o menos de la misma familia. Se mete y se induce un grupo de genes con funciones específicas. Bueno, sí. Sí, esta es esto es A, dice Adaptive UPR. Entonces, este es cuando hay una historia feliz que acaba en sobrevivencia de la célula, resolviendo el problema, y hay la posibilidad de que la historia no tenga un final feliz y termine con la muerte de la célula por apoptosis. Bueno, este era lo del libro de texto. Entonces yo hice esa investigación para mostrarles figuras de otros artículos, pero estos son los que les mostré en algún momento. 3 sensores mantenidos en estado inactivo por la unión de BIP. Y al final, pues, o en algún momento, no al final, pues la célula requiere de las 3 brazos o las 3 ramas son vías transcripcionales. Aunque ya sabemos que la parte que hace la tarea pues es las proteínas que se van a hacer con el mensajero resultado de la transcripción de los genes. Y aquí arriba les recuerdo que el 30% del genoma pues entra al retículo endoplásmico sin plegar, y tiene que plegarse ahí. Entonces, pues estos problemas de plegamiento, no es sorprendente que la célula haya desarrollado mecanismos para enfrentar una situación en donde haya una acumulación de proteínas mal plegadas. Bueno, aquí es lo mismo, la vía esta que les dije de IRE1, en donde el intrón amarillo, aquí están, vean las 2 bolitas de IRE, una bolita que representa el dominio de sinasa y otra bolita que representa, bueno, este es no sé por qué le ponen sensor, o sea, el sensor está acá adentro. Bueno, no, acá sí le ponen como debe ser, miren, es el dominio de ribonucleasa. Este dominio de ribonucleasa va a poder cortar el intrón en ambos. Hay que cortarlo 2 veces para poderlo eliminar. Y luego hay que unir estos pedacitos azules, ¿no? Ya el RNA mensajero procesado correctamente, ya sin el intrón, puede ser utilizado en los ribosomas para hacer la proteína, que se representa como esta bolita verde, que cuando se haga va a entrar al núcleo y se va a pegar a los promotores y otras regiones reguladoras para inducir la transcripción de genes específicos. Y esto lo saqué de una revisión. En esta revisión hablan de alteraciones en los procesos, en desórdenes metabólicos y con la edad, con el envejecimiento, la respuesta de las células al estrés del retículo pues disminuye notablemente, lo mismo que en desórdenes metabólicos y obesidad, ¿no? Entonces, en un sujeto sano, pues las historias felices son las más comunes, donde en la balanza gana la sobrevivencia, pero en estados patológicos o en envejecimiento, pues la muerte celular es la que gana, ¿no? Bueno. Profe, antes una pregunta. Sí. ¿Por qué con el tiempo, o sea, cuando envejecemos, o sea,
se va perdiendo esa eficacia que tienen para responder los sistemas. Sí, pues ese es el premio de los 64,000 pesos. Ese es un tema de estudio pues, muy activo, ¿no? En la ciencia. Lo que está muy documentado es que todas las respuestas bajan muchísimo, ¿no? Respuesta al sistema inmune, la capacidad de las células para reparar su material genético dañado, que es muy activa en los jóvenes, en los viejos ya disminuye, como una preparación para, pues ya, para la muerte, ¿no? Hay, muchos estudios, pero la verdad no sé si se haya llegado a algo concreto, la verdad no sé. Es la descripción, así ocurre. Hay un bicho que se llama la rat mole. Es un bicho ciego, en realidad no es una rata, pero son unos bichitos roedores que viven bajo tierra. Yo creo que a ver si les doy un artículo de esa esta, no. En ese bicho no se ve lo que se ve en los humanos y otros mamíferos, ¿no? Que con la edad va disminuyendo pues sí, la capacidad del organismo para enfrentar retos. En nosotros, poco a poco va disminuyendo la capacidad de la célula. ¿Y por qué? ¿Cuál es el último? Nadie sabe. Yo hasta donde sé, lo que sí sé es que hay mucha gente involucrada en estudiar esto, ¿no? En esta rata mole rat, no me acuerdo cómo se dice en español, son unos bichitos ciegos, sin pelo, no tienen pelo y viven en laberintos subterráneos, en colonias grandes. Es bien interesante porque en esos organismos, conforme pasa el tiempo, no se ve que sus sistemas, la capacidad de los sistemas celulares disminuya con el tiempo, sino que ahora tampoco son eternos los bichitos, ¿no? Entonces viven un tiempo determinado, el que sea, pero viven desde que nacen hasta el momento de su muerte, prácticamente son iguales. Su capacidad de enfrentar retos es la misma. No hay una disminución en las habilidades de su cuerpo para ninguno de los parámetros que se ha medido y de repente mueren. Está padrísimo eso, ¿no? Como un sueño dorado. Es como ser joven para siempre, pero eventualmente pues tener que morir. Ahora también ahí es bien interesante de qué mueren esos bichos, ¿no? ¿Por qué mueren? Pues si todo les funciona tan bien como cuando eran jóvenes. Entonces hay muchos estudios. Por cierto, esa rata, a ese organismo tampoco le da cáncer. Es muy difícil que... el otro día había por ahí una nota como muy sorprendente sobre un primer caso en donde le había dado cáncer a uno de estos bichos, pero es bien difícil, es casi imposible que les dé cáncer. ¿Y por qué, no? Entonces, pues estudiando esos organismos, pues muy especiales, ¿no? Podremos aprender de aplicar lo que se aprenda en nosotros, ¿no? Para beneficiar nuestra condición. Ahora también hay organismos que se regeneran, ¿no? Se les corta un pedazo y les crece. Pues imagínense, para nosotros poder hacer eso, pues estaría padre. Pero sí, mucha gente estudia
el envejecimiento, la longevidad. En cuanto a la longevidad, se ha visto que si se disminuye la actividad metabólica, se extiende el periodo de vida. Entonces, en bichos han visto que si se reduce, por ejemplo, la ingesta de alimentos como en un 30%, no me acuerdo si en un 30 o a un 30%, el organismo vive mucho más. Pero en fin, pues son cosas que hay que... tenemos que hacer acuérdense, la exposición de artículos grandes, de un artículo por persona para el trabajo semestral, no se olviden de ese tema. Entonces, si identifican algo que les interese específicamente, pues busquen material sobre ese tema y podrían hacer su trabajo semestral sobre eso. Por ejemplo, esta pregunta pues me parece bastante apropiada y me parece un tema interesante que valdría la pena investigar. Hay que ver si hay material, a lo mejor simplemente no se conoce y no lo podemos usar para el trabajo semestral, pero probablemente haya cosas interesantes y aprendemos todos. Bueno, ¿alguna otra pregunta de alguien? ese artículo que tenemos que, bueno, el trabajo final semestral, tiene que ser obviamente relacionado con los temas que vamos a ver o que estamos viendo. Sí, pues sí, esa es la idea. Y tiene que ser actuales en algún equipo y, digamos, tiene que elegir un tema por equipo y luego ya cada persona identificar un artículo de Nature Science, que se haya publicado muy recientemente. Esa es la idea, ¿no? Y uno de los artículos puede ser algún estudio clásico que tenga más años, pero la mayoría que sea actualizado. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta de la clase? Espero no haberlos hecho bolas, es como mucha información, pero pues son temas padres que no se ven en otras partes. La biología celular pues es maravillosa, no conozco algo mejor que eso. Bueno, pues muy bien, entonces nos vemos el viernes para el examen. Cuídense mucho, tengan un buen día. Muchas gracias, profe. Hasta el viernes. Yo les envío el mensaje, el enlace. Recuerden que con el celular van a tener que escanear las hojas y enviármelo como un solo documento con su nombre. Traten de escribir, o sea, tienen que escribirlo con pluma, por favor, no lápiz, no impresión, por supuesto. Y traten, por favor, de escribir solo en un solo lado de la hoja, porque cuando escriben de los dos y toman fotos, o a veces se obstruye un lado sobre el otro, dificulta la lectura. Se me hace la vida más difícil. Y hagan un esfuerzo por escribir claro y ordenado para poder calificar con mayor facilidad. Bueno, pues cuídense, nos vemos el viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Buen día. Cuídense. Adiós a todos.